Nosotros, bueno, les pregunto, ya hablamos del tema de la libertad, ya hablé con ustedes del tema de la libertad, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Quién me recuerda? En las exposiciones. No, profe, no hemos hablado de la libertad. Ah, bueno, que fue con el otro octavo. Entonces vamos a hablar del tema de la libertad. Porque el tema es uno de los últimos temas y pues un tema nuevo, obviamente, que vamos a ir viendo ya de este último bimestre. Antes de iniciar para compartir las pantallas, les quiero preguntar, ¿qué es la libertad para ustedes? A ver, Yader, para vos, ¿qué es la libertad? Eh, ¿Sí? la libertad es que te puedas expresar libremente, puedas salir, Ok, puedas hacer las cosas que vos querés. ok, gracias. A ver, Lisbeth, para vos, ¿qué es la libertad? La libertad puede ser expresarse libremente sin tener ningún miedo o algo. Ok, gracias. A ver, Luisa, por favor, decinos qué es la libertad para vos. La persona puede expresarse libremente de manera responsable. Ok. A ver, Joari. Es la persona que tiene el derecho a elegir responsablemente cómo actuar. Ok. Luis Benjamín, para vos, ¿qué es la libertad? Es expresarse una hacia otra, hacia las personas, hacia eh, la libertad. Me robaron la idea, profe, lo que iba a decir. Ok, a Pero ver. es expresarse. No sé, la palabra para mí, libertad es expresarse. Poderse, mm, me robaron la idea, profe. Ok, sí te fue. Cuando vuelva la idea, me avisa. A ver, el último. A ver, Carlos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, Carlos. La libertad para mí es un derecho que tenemos todas las personas para, para, para expresarnos libremente. Ok. Bien, ¿por qué les pregunto, verdad, el significado de la libertad para ustedes? Porque nosotros conocemos la libertad porque la hemos practicado de alguna vez o sabemos que la podemos practicar, pero a veces nos limitamos mucho al concepto de libertad. Qué raro, ¿verdad? Se mira un rayo, si ustedes miran en mi pantalla, bueno, sí, en mi cámara se mira un rayo de luz así, no crean que es la iluminación que me viene de lo alto, sino que es una lámpara que está ahí arriba que me hace el reflejo, ¿verdad? Así que hasta ahorita estoy viendo eso, se ve medio raro. Bien, como les decía, perdón, como les decía, nosotros tenemos un concepto práctico de lo que es la libertad. Es decir, que el concepto que nosotros tenemos es porque lo hemos practicado, ¿verdad? Cuando decimos algo que pensamos, cuando actuamos de una manera que nosotros creemos conveniente, pero vamos a ir profundizando más allá acerca del concepto de libertad. Les voy a compartir pantalla. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Sí. le vamos a preguntar a Sangul qué es la libertad. Y dice que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Eso es libertad, muchachos. La libertad es un derecho, creo que eso lo decía Carlos, ¿verdad? Es un derecho que todas las personas tenemos. ¿Por qué?
¿Porque el gobierno me lo da? No. ¿Porque alguien me lo da? No. Es un derecho que nosotros tenemos de una forma natural. Es decir, desde el momento en que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya tenemos la libertad. Entonces, este derecho, este derecho ya lo traigo desde este momento y nadie, absolutamente nadie me lo puede quitar. ¿Pueden violentar el derecho de la libertad? Sí, pero ¿me lo pueden quitar? No. Entonces eso tengamos en cuenta, ¿verdad? Que la libertad se violenta, pero no te la puede quitar absolutamente nadie más. Ahora bien, vamos a ir profundizando algunas cositas sobre la libertad. Vamos a hablar de la libertad como un valor. La libertad, muchachos, vamos a partir de la idea, ay, discúlpenme, vamos a partir de la idea de que un valor que nosotros podemos poner en práctica. A ver, Carlos, por favor, léeme ese primer párrafo. La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos. De ahí que la libertad como valor que fomente parte de diversas áreas de estudio y de análisis como la filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. Bien, la libertad, muchachos, es un tema, un valor que es muy amplio, ¿verdad? Porque hay cosas que uno puede deducir fácilmente y hay cosas que uno no puede deducirlas tan fácilmente. Pero se encuentra dentro de un valor social. ¿Qué es un valor social, muchachos? Algo que se pone en práctica en torno a la sociedad. Es decir, algo que practico no solamente yo. ¿Puedo practicarlo de forma individual? Claro, obviamente. Pero algo que también se practica y mayormente se practica en la sociedad. No solamente, ¿verdad? En, en un aspecto personal, sino dentro de los que me rodean. Ahora bien, la libertad viene desde muchos aspectos, de aspecto humano, es decir, lo mismo lo que yo les decía, sociales, humano, convivencia entre los seres humanos, religioso y democrático. La libertad se toca entre todos estos aspectos. Ustedes pueden, a ver, por ejemplo, ustedes pueden ir a la iglesia y en la iglesia le van a hablar de la libertad. Ustedes pueden escuchar a un político hablar, un político que habla les puede hablar de la libertad. Entonces, la libertad es un tema que se toca de muchas formas, en muchos aspectos. De ahí que la libertad como valor dice que forme parte de diversas áreas de estudio, es decir, que al ser un valor que se encuentra en muchas áreas de la vida, de la sociedad, también es una materia de estudio. ¿En qué tipo de clase? Ahí les ponía ejemplos, ¿verdad? La filosofía, la religión, la ética, la moral, entre otras. ¿Quiénes más estudian la libertad? A ver, estudian la libertad, por ejemplo, la psicología, los que estudian derecho, los que estudian ciencias políticas, ellos estudian también la libertad, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta esto, que la libertad es un valor que se practica de una forma social. Raúl, por favor, lee ese otro párrafo. Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo, que por ello forma parte de los derechos humanos que son ina- inalienables Inalienables. y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta la libertad del otro. Vamos a centrarnos, ¿verdad?, en esta última expresión. Y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta a la libertad del otro. La libertad, muchachos, es un valor que yo tengo, que ustedes como persona, como individuos tienen. ¿Y hasta dónde llega mi libertad? ¿Es ilimitada la libertad? No, la libertad no es ilimitada. La libertad tiene un límite y ese límite es donde llega la libertad del otro. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque a veces nosotros tenemos el concepto, y ahí lo vamos a ir viendo más adelante,
el concepto de que libertad es hacer lo que yo quiera. No. Si ese hacer lo que yo quiera implica hacerle daño a alguien, entonces ya no es mi libertad, porque estoy atentando contra la libertad del otro. Por eso cuando uno dice, por ejemplo, yo soy libre de hacer lo que quiera, voy a manejar a la velocidad que yo quiera. ¿Puedes manejar a la velocidad que vos querés? Sí, puedes manejarlo, pero hacerlo en una pista donde no haya personas, donde no haya absolutamente nada, y si te estrellas, te mates vos solo. Pero si yo estoy en un lugar donde hay muchos vehículos o donde hay muchas personas, yo no puedo decir voy a manejar a como yo quiera, ¿verdad? Como miré Rápido y Furioso 9, entonces voy a manejar como maneja La Roca. No, porque puedo atentar contra la vida del otro. Entonces ya no estoy hablando de mi libertad, porque en la libertad del otro, su vida es parte de la libertad, y si yo atento contra su vida en un accidente de tránsito, pues ya ahí estoy atentando contra su libertad. Por lo tanto, eso ya no es libertad. Y discúlpeme, ¿verdad? Que esa repetidera de la palabra, pero es para que se nos grabe bien la idea. La libertad, muchachos, no es hacer lo que yo quiera, es actuar de una forma responsable. A ver, Yader, por favor, este párrafo. Sentirse libre forma parte de la naturaleza humana, más allá de que no exista una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y el entorno. Ok, con esto quiero hacer una pregunta. A ver, vamos a ver a quién le pregunto. Josué Daniel. Josué Daniel, ¿vos crees que la libertad se limita? Es decir, ¿vos crees que voy a hacerle las preguntas más concretas? Aquí dice que se ve condicionada por sus propias capacidades y entorno. ¿Cuál es ese entorno en el que nosotros vivimos? Es la sociedad, ¿verdad? Y en la sociedad, ¿qué es lo que existe? Nosotros lo hablamos en las exposiciones de la vez pasada. Decíamos que en la sociedad de un grupo de personas que conviven entre sí y que de esa convivencia surgen ¿qué cosas? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué surgen de la convivencia de todos los seres, de todos los seres humanos? ¿Quién me lo dice? Ajá, yo Ari, decirlo, de activar el micrófono y decirlo, esa es la respuesta. Las leyes. Exactamente, surgen normas, surgen leyes. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo les quiero hacer? A ver, José Daniel, que era el que te iba a preguntar. ¿Vos crees que las leyes limitan la libertad del hombre, de la persona? ¿Ah? Sí, ok. A ver, Nazaret, ¿vos crees que, o Nazaret, no sé cómo, no sé dónde lleva cómo se pronuncia? Sí, profe. ¿Vos crees que las leyes, las normas que tenemos todos nosotros limitan la libertad del hombre? Sí. Ok. ¿Alguien más cree que no o todos creemos que sí? Ok, todos creemos que sí, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que, bueno, puede ser sí, puede ser no, pero la respuesta es que las leyes y las normas complementan la libertad del hombre. Complementan y potencian esa libertad, refuerzan esa libertad. ¿Por qué? Porque recordemos que las leyes y las normas, y aquí es donde voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Para que no digan, el profesor es loco, porque hay un montón de normas que limitan la libertad del hombre, que no sé qué, y tienen razón. Pero aquí es donde vamos a hacer la diferencia. Cuando hablamos de leyes y de normas, son aquellas que surgen para llevar una mejor conducta en la sociedad, ¿verdad? O sea, unas normas que nos sirven a nosotros para ser mejores personas. Ahora bien, esas leyes que nos sirven para tener una buena conducta en la sociedad,
¿Limitan mi libertad? No, la complementan porque me ayudan a mí a saber cómo actuar dentro de mi libertad. Ahora, ¿qué pasa con aquellas leyes que sí limitan la libertad del hombre? Entonces, ¿son leyes porque están escritas en la Constitución? Puede ser, pero estas son leyes de nombre, ¿verdad? Porque en su función no es mejorar la conducta del ser humano, porque, a ver, por ejemplo, si yo fuera, yo estuviera metido dentro de la política y vamos a aprobar una ley para quitarle más dinero a ustedes de impuestos, entonces eso no es ninguna ley que beneficie al pueblo en sí. Entonces, cuando las leyes se crean para beneficios de uno o de otro, no son leyes, aunque estén escritas en la Constitución, ¿verdad? Se vuelven a ver, las personas, estas se vuelven ahí donde decimos nosotros, ¿verdad? Los tiranos, los dictadores. ¿Por qué? Porque utilizan las leyes a su gusto y antojo. Pero las normas en sí, ¿para qué nacen o cuál es su propósito? El poder regir nuestra conducta, el poder tener una mejor responsabilidad en torno a la sociedad, ¿verdad? Dice acá, a ver, por favor, Shelby, lee este párrafo. Sí. La libertad como valor se debe ejercer desde la individualidad de cada persona, con respeto y responsabilidad moral. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad se refiere a saber hacer uso de las habilidades de cada quien posee. Ok, vamos a centrarnos en esta frase ahora. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. Vuelvo y repito, muchachos, la libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad es tomar conciencia de lo que voy a hacer y ser responsable de ello. Vuelvo y repito, ¿verdad? Si yo voy a agarrar, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si el profesor Carlos decidió irse este fin de semana que pasó el sábado a beber guaro toda la noche, ¿el profesor Carlos es libre de hacer eso? Ustedes dirán, sí es libre. Él trabaja, él se gana sus reales y él se los puede gastar en lo que quiera. Entonces uno tiene ese concepto de libertad. Pero ¿por qué ¿por qué la libertad no es algo que yo pueda hacer sin medir las consecuencias? Porque en esa supuesta libertad que yo escogí para irme a beber guaro toda la noche el sábado, yo estoy siendo responsable de mi acto. ¿Y qué puede pasar? Que como el profesor Carlos no anda carro, entonces tiene que salir del bar a las 3 de la mañana bien tocadito al mal porque ya va bien borracho. ¿Y qué pasa? Lo asaltan, lo golpean, le robaron todo lo que tenía, lo dejaron tirado, qué sé yo. Entonces, ya después de eso, ¿qué va a pasar con el profesor Carlos? Se va a andar quejando. O lo pueden llevar a un hospital, depende si fuera un golpe grave, qué sé yo. Entonces, ¿fue libertad eso? No, no fue libertad. Entonces, cuando nosotros exageramos la libertad, cuando nosotros viciamos, es decir, que le damos un mal uso a la libertad, entonces ya no es libertad, sino que estamos hablando de libertinaje. Por eso son dos cosas distintas. A ver, Brady, por favor, lee ese último párrafo. Ya para terminar, porque quedan 3 minutos. Ok, profesor. A pesar de que se trata de una de las características y derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos ve condicionada por factores externos que impiden la realización de la persona. Esto es para recordarle, ¿verdad?, que las leyes a uno no lo limitan, lo potencian, pero hay ciertas cosas que nos impiden la realización. Por ejemplo, a ver, supongamos que el profesor Carlos es deportista, ¿verdad? Aunque no tenga absolutamente apariencia de deportista, pero supongámoslo, ¿verdad? Y que Raúl quiere ser deportista igual que él, ¿verdad? Quiere ser corredor. Entonces Raúl se acerca al profesor Carlos para que le enseñe a cómo ser un buen corredor.
Pero el profesor Carlos, en lugar de ayudarle, vengo y más bien lo humillo, ¿verdad? Y le digo, mira, vos no servís para esto. Mejor anda a hacer otra cosa porque esto es para lo grande y que no sé qué, y que no sé cuánto, y comenzó a humillarlo. ¿Por qué que estoy atentando contra la libertad de la otra persona? Porque esta persona en su libertad eligió ser un deportista. Y al elegir ser un deportista, sabe que tiene que desempeñar ciertas habilidades, ciertas conductas, ciertas disciplinas, estar en los entrenamientos y todo esto. Pero que venga otra persona y atente contra esa libertad, es decir, contra esa elección que vos hiciste de ser deportista, entonces ahí es donde yo me vuelvo alguien, pues, alguien malo, porque estoy atentando contra la libertad de la otra persona.